para mí un verdadero placer estar aquí el día de hoy con el maestro, el gran maestro en todos los amplios, en el mayor sentido, más amplio sentido que se les pueda ocurrir, Paco Ignacio Taibo II. Yo no sabía cómo presentarle, porque por mal vueltas que le daba al asunto, lo intentaba y digo, pues voy a sonar como a Wikipedia, ¿no? Entonces, hace rato estábamos tomando un café y un buen amigo, Logan, dijo, ¿y por qué no lo dices que se autopresente? ¿Sí? Le pregunté y me dijo, claro que sí, yo me autopresento. Entonces creo que la mejor forma de introducir a nuestro conferencista es que él mismo se presente, para que nos diga lo que realmente quiere que sepamos acerca de él. Sí, sigo siendo Paco Ignacio Taibo II. Es mentira el que manda un güey a dar conferencias y se queda en su casa en la Ciudad de México. Esa teoría del clon ha sido corrida por mis enemigos, no es cierta. ¿Estamos de acuerdo? Soy como cuando José Feliciano entraba en un espectáculo, José Feliciano, sí, ¿no? Sí, forma parte de sus referentes. Decían, and now, the one and only. Y entraba el pinche perro, ¿no? Y el perro saludaba, ¿no? Pues era el de one and only. Ya luego llegaba Feliciano con la guitarra. Bueno, pues igual. Digo todo esto para que no se esperen una conferencia tradicional. Estoy hasta la madre de las conferencias tradicionales. No es el lenguaje que necesitamos. Tenemos que romper la distancia entre el pensamiento crítico y la manera como se expresa para construir una reflexión más acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo, caracterizados por la eterna rebeldía de este país, que es lo mejor que este país tiene. Inicio presentándome como Rebeca me embarcó. Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor, soy mexicano, y cada vez que me dan un micrófono hablo mal del gobierno federal. Ser Paco Ignacio Taibo no es complicado, ya lo era desde chiquito. Ser escritor sí era complicado y me costó un montón de tiempo. Hablar mal del gobierno federal es facilísimo, ¿sí? Con un presidente analfabeta funcional como el que tenemos en México, está pero chupado a hablar mal. Un tipo que reconoce que no leyó 3 libros en su vida y luego añade la Biblia, pero no toda, no, pues, ¿cómo las has leído todas? No cuesta demasiado trabajo. Tengo más de 50 libros publicados en 470 ediciones, y lo sé porque el otro día mi hija, que no tiene nada mejor que hacer, me puso a contarlos porque quería publicarlo en Twitter. Y ya cuando llegué al 470 ya me aburrí, dije, ¿saben qué? Esto es gloria, pero apesta. Y no hay mayor mérito en esto, la vida me fue llevando por ahí. Encontré a mis lectores, muchos grandes escritores en nuestro planeta no han encontrado los escritores que se merecen. Hay un fenómeno de accidentalidad muy potente en el mundo de la lectura, en el cual muchas veces no encuentras a tu escritor o tu escritor no te encuentra, y el libro que escribió para ti no lo vas a hallar, y va a perderse en la maraña de las modas, la comercialización, el control que sobre lo que leemos tiene los mecanismos de la sociedad de consumo. En ese sentido, tengo que agradecer, quién sabe a quién, a tantísima gente a lo largo y ancho del planeta, el que me abrieron puertas, promovieron mis libros, los leyeron y si les gustaron dijeron que había que leerlo a otros, y crearon este espacio que hoy solo podemos reconocer como la República Democrática de los Lectores. Contra las tentaciones del bestseller, la fama inducida, la organización de las lecturas programadas o los mundos académicos en los cuales te dicen esto es lo que hay que leer, estos son los clásicos, sin haber descubierto después de tantos años de universidades que no existe lo clásico, que lo clásico es un receptáculo personal, que Quevedo te va a enamorar cuando tienes 50 años y no cuando tienes 8, chinga, y que al que obliguen a leer la Ilíada y la Odisea a los 10 años la va a odiar
hasta que a los 25 lea Finlay y pueda entrar por los caminos del mundo de los mitos griegos. Contra estas perversiones de lo académico, de la tradición, de la obligatoriedad, contra esta perversión terrible que impera en tantos hogares, donde dice, niño, tienes que leer porque así vas a triunfar en la vida. Pura madre, yo he leído un chingo y he triunfado por razones muy oscuras. No, por tener 2 enciclopedias en tu casa, los caminos del éxito, tal como los concibe esta sociedad, no funcionan, hombre. Funcionan los remarcadores en los supermercados, ¿sí? Para nuestra desgracia, los conceptos de éxito, triunfo, están absolutamente vinculados a la despiadada e individualista carrera por sobresalir con los demás dándole codazo. Es pura pinche trepada de pirámide, dando con el codo a los que están al lado. Y eso no es éxito. Éxito es de repente encontrarte perdido en la noche, triste, solo, con hermanitos que hacen ruido, con padre borracho que llega tarde y patea la cama de tu madre, y de repente, escondidito en una esquina, encender una lamparita de noche y meterte en una novela que sucede en el siglo XIII, en un harén, en el mundo turco, y entonces ver las maravillas de las posibilidades de ese montón de mujeres condenadas a tener sexo con un solo cuate porque están rodeadas por eunucos, ¿no? Y tú, adolescente perdido en Lagos de Moreno, puedes vivir en ese otro mundo, ¿no? Eso es libertad. Ahí se está construyendo libertad. La literatura es subversión, es esencialmente, mientras leo, soy otro. Y mira que urge ser otro en un país como este. Hasta ahora no había quedado nunca claro qué significaba esa famosa frase que nos persiguió a todos tantos años de como México no hay dos, y órale, como México no hay dos, y órale. Pues a huevo es clarísima, si hubiera dos estaríamos en el otro. No tiene misterio la famosa frase. Pues bien, la literatura es, mientras lees eres otro, y eso es subversión. Otra geografía, otros espacios, otras maneras de ver, otros mundos, ¿sí? Bueno, pero está leyendo literatura de evasión, ¿no? Dicen los arcaicos de la derecha y de la izquierda, que categorizan la lectura en términos de formativa, no formativa, de evasión o no de evasión. Pinches analfabetas funcionales. No existe tal cosa como la literatura de evasión. Y en ultimado caso sí existe, en el mejor del concepto. ¿Qué es evasión? Es escaparse, es huir, es fugarse, es romper la cárcel de la vida cotidiana, ¿sí? Y cuando tú abres una novela donde los dragones son chingoncísimos, pero tienes que tenerles mucho cariño y empatía para poderte montar arriba de uno de ellos, estás construyendo un espacio de libertad, chinga. Yo suelo contar frecuentemente la historia de una amiga mía, se las paso para que la gocen. Trabaja en una oficina burocrática de Hacienda en la Ciudad de México. Su jefe es un canalla y un culero. Soy muy mal hablado, por cierto. Si aquí hay puritanos, sálganse en chinga, pues se equivocaron de conferencia, ¿sí? Entonces su jefe es un canalla. Es opresivo, es despótico, es autoritario y además es abusador. Si tiene la oportunidad de meterle la mano en la nalga, lo hace, ¿sí? Aprovechando el poder pequeño, minúsculo, mierdero que tiene. Y entonces mi amiga un día llegó con un tercer cuate nuestro, que es doctor, y le dijo, oye, falsifícame un papel. Y mi amigo el doctor, que es libertario, dijo, pero ya, ¿qué quieres? Y dice, pues quiero tener una enfermedad rara que me permita ir al baño 5 veces en la jornada laboral, ¿no? Y mi amigo dijo, pues tienes una frase, el lenguaje de médico, y ahora se lo firmó. ¿Qué hace mi amiga? Trabajando con este canalla, en este ambiente sórdido, poco creativo, ganando poco dinero. Sí, claro, tiene razón. 5 veces al día se va y durante 4 o 5 minutos, no gran cosa, para que no se note, entra al baño de la oficina. Imagínense el baño, ladrillo blanco descascarado, feo, una ventanilla en la parte de arriba que sospechas que está abierta para que te vean mear, ¿no? No hay papel, nunca hay papel, ¿no? Y entonces mi amiga se sienta en el retrete y abre un libro. ¿Qué lee mi amiga? Bueno, por más que le he trabajado el coco, no me lee a mí. Lee novelas de dragones, lee Anne McCaffrey,
lee Los Dragoneros de Perm. Yo qué sé de dónde le salió esa pinche perversión que solo lee novelas de dragones. Y entonces durante 5 minutos lee y luego vuelve a su trabajo. La vieja izquierda, la que no sirve, diría de esto: no, eso es un acto de evasión. Mira que hay que ser pendejo para no ver la realidad en todo su maravillo, fulgor y su riqueza. ¿Cuál evasión? Es un acto de liberación. Y algún día mi amiga se va a echar un trago de Pemex 100 y con un Bic le va a dar un flamazo al culero hombre. Incluso es educativo leer sobre dragones en términos político-prácticos, ¿sí? Eso es liberación. La lectura es liberación y abre puertas, abre caminos, libera espacios, sentimientos. Hablo con esta apología descarada de la lectura y todavía me dedicaré otros minutos más de esta conferencia a seguir con la apología antes de caer en el tema de la historia, porque me da la gana. Chingados, anda uno explicándose. Uno de repente dice: a ver, ¿cómo eres en las mañanas? Yo no sé ustedes, pero yo sí sé cómo soy yo en las mañanas. Las mañanas yo soy el monstruo del doctor Frankenstein, cincho, no hay duda. Entonces llegas tropezando al baño, saca, ves una cosa rara en el espejo, ¿no? Que te medio mira, y de los pinches pelos parados. Yo no sé cómo le hago para que a lo largo de la noche los pelos se paren, ¿no? Y entonces el espejo dice: ¿qué huele, pinche Paco? Y tú dices: y entonces el espejo dice: ¿sigue siendo de izquierda? Y dice: a huevo, güey, pues ¿qué, cambió algo? ¿Mejoró este país? ¿Se fueron estos canallas? Y dice: no, seguimos igual de jodidos y peor. No, entonces sigo siendo de izquierda. O sea, vas entrando en la vida, chinga, gracias al monstruo de Frankenstein que te mira del otro lado del espejo. Y el espejo te dice: ¿y qué traes hoy? Y tú dices: pues ¿qué traigo hoy? Pues traigo un poema de Ungaretti. Ungaretti, escritor italiano, fines del 19, principios del 20, escribió un poema de 27 líneas y no le gustó. Y le quitó 13 y se quedó con un poema de 14 líneas y no le gustó. Y le quitó 10 y se quedó con un poema de 4 líneas. Y dijo: aquí le sobran cosas, ¿no? Debe haber dicho, yo no estaba ahí en ese momento. Y le quitó 3 líneas y se quedó con un poema de 1 línea y lo publicó. El poema dice: me ilumino de inmenso. ¡Wow! ¿Y qué viene aquí el rojo izquierdoso de Paco Taibo a promover a un poeta intimista como Ungaretti? Bueno, pues está muy claro por qué. Me ilumino de inmenso. Cuando el mundo se caiga, vean el espejo y digan: me ilumino de inmenso. La grandeza del ser humano, compartida, también es nuestra. Tenemos derecho a ella, ¿sí? Y este poema me funciona como mantra, chinga, ¿sí? Para empezar la mañana. Han de reconocer que soy un postmarxista muy heterodoxo, por eso de usar un poema que dice: me ilumino de inmenso, como mantra. Pero con ese pinche poema me he hecho todas las manifestaciones que hay que echarse y otras 4 más. Escribo 72 artículos y cuando me quieren corromper, que suele suceder frecuentemente, los mando a la chingada. Como cuando me llaman para decir: ¿es usted invitado el señor presidente a la inauguración de una exposición en el Museo de Antropología? Y les digo: ¿qué vole? Alguien mandó la lista equivocada. Pues ese güey yo ni voté por él, ni lo quiero ver. ¿Han fumado mota de baja calidad ahí en Presidencia o qué? Seguro que están usando la lista de invitados de prestada que alguien les prestó. No, señorita, cámbielo. Y luego se ríe la señorita: tenemos cómplices en todos lados. Dice: bueno, y si tiene oportunidad de hablar con el presidente, diga que va y chingue su madre. Ay, señor Taibo, por favor. Dice: tenemos cómplices hasta en el aparato, los que mandan las invitaciones a las fiestas. ¿Y de dónde me viene la energía? Me viene de Ungaretti, coño. Me viene de me ilumino de inmenso. Y también me viene de Quevedo, al que recuperé cuando tenía 50 años, poeta español del siglo de oro, que de repente me metió una iluminada de esas que tú dices: ay, güey, ¿sí? Cuando de repente dice: polvo serás, más polvo enamorado. Tú dices: ay, güey,
¿Qué me está diciendo? Que los hijos de los barrios polvorientos de este país, polvo son pues, pero no cualquier pinche polvo, son polvo enamorado. Son como 7 categorías arriba, ¿sí? Polvo enamorado. Y eso es lo que me mantiene. Y también Bertolt Brecht, desde luego, cuando se pregunta, si tanto tiempo pasaste a lo pendejo esperando para que cambiaran la rueda del coche, no te importa dónde más, no te importa dónde vienes, ¿por qué la urgencia? ¿Qué prisa? Vive el momento, carpe diem. Y me acompaña desde luego, los 7 enanitos de Blancanieves. Versión no Disney, la versión Disney es pinche. Ahí lo, a casa a trabajar, ¿no? O a casa a descansar. No, la versión original de los 7 enanitos de Blancanieves es la versión proletaria. Son mineros, chinga. Y además están organizados sindicalmente en sindicato democrático. No son charros extremistas. ¿Y qué cantan por el camino? Cantan: arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión. Nada menos y nada más que la Internacional. El himno que conmovió a este planeta una y otra vez, el que desató las mayores pasiones transformadoras de nuestra sociedad. Uno se alimenta de esa manera de leer, se alimenta además de una manera ecléctica, irreverente, lees lo que te da la gana. El otro día me regañó un compañero ahí, vengo viajando en un avión y venía leyendo un cómic. Me dijo: ¿cómo usted, que es un intelectual reconocido, lee cómics? Le dije: pues no sabes lo que te pierdes, güey. ¿Sí? Si tu cultura general no dio para entender que el cómic es una maravilla, no te voy a componer yo en un pinche vuelo. Y de repente dije: no, espérate, la estás cagando, todavía me queda media hora más de avionazo y voy a tener que dedicarme a lavarle el cerebro al cuate sobre los valores del cómic, una de las grandes literaturas del siglo XX, ¿no? Lees de todo, lees con voracidad, lees con sensación de formación, pero no en el sentido académico. Cada vez que llego a una universidad, soy tan políticamente incorrecto que estropeo todo. La última vez que estuve en una universidad dije que la educación superior interrumpía la educación. Se culearon a reírse en voz alta de una frase como esa. No, es la educación sentimental. Hay una educación formal que es útil, que es necesaria, que funciona, pero hay una educación mucho más importante, la educación sentimental, la educación emocional, la educación de esa ética personal que vas construyendo lentamente. Y en esa educación yo creo que es mucho más importante que un manual de ética, los 3 mosqueteros, todos para uno, uno para todos, ¿no? Robin Hood en los bosques, con un pinche arco y unas flechas que nunca fallaban, ¿sí? ¿Y qué hacía? Robaba a los ricos. ¿Y qué hacía con eso? Se lo daba a los pobres, chinga. Eso es educación sentimental. El que leyó Robin Hood a los 5 años sabe de qué lado está. No hay Fondo Monetario Internacional que te vaya a convencer de lo contrario, ni discurso de conservador panista chafa que te vaya a modificar tu manera de ver esta idea esencial, esta educación sentimental que dice: del lado de los pobres, del lado de los jodidos, del lado de las viejitas, del lado de los que no tienen voz, ¿sí? Del lado de los que no tienen vista, del que no ve, del que no sabe, que te obliga a entender la sociedad y el sentido de vivir en sociedad como los largos caminos que te permiten acompañar a un pueblo al proceso de su liberación. Y eso, compañeros, les voy a informar, esa es la pinche neta. Ser ingeniero, casarte con una ruca de no mal ver, tener un hijo que se llame Toñito y una hija que se llama Juanita, trabajar como pendejo con pendejos más pendejos que tú dándote órdenes, juntar un chingo de lana y cambiar de carro todos los años, eso es basura, ¿sí? La realidad es bailar juntos, la realidad es el cambio profundo, la realidad es enseñar a leer al que no sabe, ¿sí? La realidad es organizar al que no le pagan salario mínimo. La realidad es la libertad. Y Eluard lo dice a todísima madre cuando escribe el maravilloso poema que les mete de contrabando a los nazis en la Francia ocupada, en donde dice: quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad. Y piensan que es un poema de amor, ¿sí? Hasta que en el último momento aparece la palabra
y quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad. Libertad, quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad. Ese es el alimento. Y lo podemos compartir, porque además es generoso, ¿sí? La educación sentimental tiende a, me gusta, te lo comparto, me interesa, te lo paso, me gusta y te lo presto. No, eso sonó albur. Reformulemos la última frase. ¿Y qué tiene que ver todo este amor descarado por la literatura con la historia? Y entramos en tema. Me costó, pero llegué. Los mexicanos hemos sufrido una de las agresiones programadas más potentes, más continuas y más canallas contra la visión de nuestra historia. Ha habido una operación magna, no novedosa, tiene razón de existencia en centenares de momentos, en centenares de países, incluso en este mismo país en otras épocas, pero nunca tan descaradamente programada y articulada. Esta operación tiene su momento cumbre, su clave, en los años 40 sobre todo, pero 50 básicamente, bajo la dictadura priista que vivía México. Consiste en construir una mesa de 3 patas que prive a los ciudadanos de un sentido identificativo de la historia. Esas 3 patas son la educación formal, en la cual los programas de la SEP que enseñan historia tienden a deslavar los contenidos más ásperos sociales de la propia historia, a edulcorarlos, a hacerlos blanditos, y te construyen una serie de instrumentos de la llamada historia de bronce, que no solo era mala por ser de bronce, era doblemente mala por ser descafeinada, era un bronce descafeinado. Te construyen imágenes, la imagen de un cura Hidalgo, un cura medio menso, ¿no? Vestido como mi mamá se vestía en las fiestas de disfraces de los años 50, ¿no? Con una cortina de cortinero, una borla de cortinero amarrada acá, sin pistola, ¿sí? Sin caballo, ¿sí? Y sin el impulso de la rebelión indígena que estaba conduciendo. Y este cura Hidalgo ablandado, que por cierto la imagen de Hidalgo que conocemos es falsa, no sé si lo saben, pero Hidalgo en vida no fue retratado y no fue pintado y no fue dibujado. Todo lo que hay es una estatua de un imaginero de Jalisco, por cierto, de este pelo, en la que lo que ves es un sombrero de media copa hasta aquí, un gabán abierto hasta acá, botines, y lo único que distingues es que tiene la nariz aguileña, no recta, que está tomada de una vez que lo vi en vivo en una plaza en Guadalajara. Y entonces, ¿de dónde salió el cura Hidalgo beatífico, blandengue? Que está en todos lados, está en los cuadernos escolares que usamos, en la estampita que recortamos, en el billete de 5, de 10, porque va cambiando, depende de cómo anda el viento para ver cuánto vale un Hidalgo, ¿no? ¿De dónde sale? Pues es una fabricación además, para más vergüenza, del imperio de Maximiliano. Maximiliano manda a un pintor de la corte, Ramírez, a que le haga un retrato de algo para ponerlo atrás suyo en el castillo de Chapultepec, con el argumento de, bueno, yo represento la nueva patria mexicana, seré emperador y seré extranjero, pero voy a tener a Hidalgo atrás de mí, del cual me siento heredero. Qué huevos más azules la monarquía, ¿no? Y manda a este güey de Ramírez, que era un pintor de corte, que pintaba gorditas rubensianas en escenas bíblicas. Y este güey pues llega a Hidalgo, y llega a Dolores, y llega a Guanajuato, y ya nadie tenía imagen, no hay nada. Y entonces se lleva consigo un botánico de la corte de Maximiliano, y dice, ahí ponte ahí porque me latiste pa' cura Hidalgo. Y hace el retrato, y ese retrato lo reproduce un año después. O sea que tenemos por padre en la patria a un botánico de origen austriaco o luxemburgués, no está nada claro, ¿sí?
que hemos reproducido una y otra vez, con gran alegría además, porque bueno, se ve como así, como beatífico. La única variante es que se le olvida de qué color tenían los ojos, y entonces de la primera a la segunda vez cambia de color, de gris, de verdes, de negros a verdes. Pero ya después pues ya valió, ¿no? Órale, hay hidalgos de ojos verdes, azules, grises, negros, cafés claros, cafés oscuros. Aquí hay de dos sopas: o Hidalgo inventó los pupilentes, ¿sí? O la ausencia absoluta de rigor histórico a la hora de ver el trazo del primer gran caudillo de la independencia es total. Y nos lo heredan, y ahora te consúmelo, ¿no? Ese es el que hay que consumir. Un Hidalgo blandengue, un Hidalgo sobadito. Y bueno, en la construcción de bronce, pues no hay identidad. ¿Quién chingado se identifica con Hidalgo en la primaria, hombre? ¿Sí? Porque esa es otra de las patas de la mesa, la ceremonia cívica. La ceremonia cívica es una chingadera en la cual los niños tienen que pasarse al sol 2 horas y caer desmayados, y oír recitados los poemas más feos que hayan oído en su vida y los discursos más aburridos que no construyen identidad. Si alguien me dice, no, yo me he identificado con Vicente Guerrero porque en el patio de mi escuela se echaron un rollo chingoncísimo, miente, ¿sí? No conozco a nadie en este país que haya construido identidad en una ceremonia cívica. Yo iba a las ceremonias cívicas porque era el abanderado de mi escuela, y era abanderado porque a la hora de los madrazos con la bandera te defendías mejor con esta bandera de bronce, no por otras razones. No hay contenido, no hay identidad, ¿sí? Hay secuestro de identidad. Y en el caso de Hidalgo, por hablar del caso que empezamos a hablar, pero podemos tomar cualquier otro, tú dices, ¿y esto qué es? Y esto se reproduce en las prepas, en las secundarias, con un discurso memorístico, ¿no? En el que la independencia se reduce a una serie de fechas relacionadas con acontecimientos que no tienen sabor, que no construyen relación de identidad. En esa medida, el pasado no es nuestro pasado, es el pasado de los pinches marcianos, ¿sí? No hay esta identidad básica entre lo sucedido hace 200 años y los que hoy somos. ¿Por qué? A ver, de repente te pones a estudiar el tema en serio y dices, cañón, este cura de pueblo, que había sido rector de una universidad y lo habían corrido, ¿sí? Hablaba 7 lenguas. Y tú dices, órale. Y te preguntas, ¿qué lenguas? Y empiezas a estudiar y descubres que hablaba español, claro, castellano, el idioma de la Nueva España, hablaba latín, era cura, hablaba italiano, con gran soltura, leía en italiano, porque era el camino que había encontrado para hacerse con la riqueza cultural del Renacimiento, ¿sí? Pero además leía y escribía en francés, y no solo eso, traducía del francés. Caray, ¿y qué traducía? A Molière, prohibido por la Inquisición. Y entonces este cura me empieza a gustar, chinga, ¿no? Ahora sí me empieza a gustar. Y cuando traduce a Molière, pone una obra de teatro en un pueblo perdido donde lo han desterrado y se liga a la primera actriz. Entonces este cura más me gusta todavía, ¿no? Pero me faltan lenguas, ¿no? Dije 7, iban 4. Hay 3 que me faltan, ¿no? ¿Qué hablaba? Hablaba purépecha, hablaba otomí y hablaba náhuatl. Carajo, ahora sí tienes el cuadro, ahora empieza a entender. Hablaban las lenguas por abajo de las comunidades, por arriba las lenguas de la Ilustración. Era cura porque, como tantos otros curas en aquella época, llegaba por el camino de la educación en la iglesia, a donde no podía llegar siendo mestizo, ¿sí? Y por abajo el lenguaje de las comunidades. Y cuando después del grito de Dolores, y bueno, estaríamos hablando horas sobre esta historia, después del grito de Dolores empieza el recorrido hacia la toma de Guanajuato, ¿qué dice? Les dice a las comunidades, no miren, Fernando VII es medio pendejo, pero los franceses intervinieron en España. No, les dice, llegó la hora de la revolución, quemen las trojes, aneguen las minas, ¿sí? Róbense los depósitos del maíz, ¿sí? El fin del mundo, la revolución. Solo así se puede explicar cómo sale de Dolores con 50 pelados
entre ellos rancheros, un grupito de curas que le son adictos, los dragones de la libertad de Allende, y cómo llega con 25,000 desdichados a Guanajuato, hombre, porque trae 25,000 indios encuerados, armados de palos, piedras y lanzas de madera afilada, de palo afilado, ¿sí? ¿Y qué les dijo? Les dijo, ya llegó el fin del mundo, el mundo conocido lo vamos a hacer pedazos, solo así levantas a una masa de ese. Y el río de los conejos en la afuera de Guanajuato venía seco, y la piedra de cantos rodados buenísima para la pedriza, porque vuela mejor, y lo dejaron sin piedras, chinga, y van sobre la Alhóndiga, un edificio con muros de este pelo, con aspilleras, con un techo que domina toda la zona, donde 300 hombres armados con fusiles pueden hacer una masacre, y a pedradas los bajan del techo, ¿sí? Y los narradores, que los hay, porque el material que hay sobre la independencia es buenísimo, ¿sí? A pedradas los bajan del techo, se nublaba el cielo de la pinche pedriza, ¿sí? Y eso permite, ¿no?, recluirlos en la planta baja, y luego la intervención del Pípila. Y luego viene el pendejo de Krause y dice, no, el Pípila no existió. ¿Cómo se ve que tú estabas ahí? Claro, pero ¿con quién estabas? Su fuente de información es un historiador conservador que durante la toma de Guanajuato estaba escondido abajo de su cama, muy adecuado para el mismo Enrique Krause, de tal palo, tal mastillas, como diría un amigo mío, ¿no? ¿Y qué hay entonces en el fondo profundo? Pues hay un minero enmellado que lo único que se le ocurre es, para quitarse los plomazos, echarse una losa en la espalda, embrear la puerta, quemarla, para poder entrar, porque no traen cañones. El ejército independiente en la primera fase no tiene un solo cañón, ¿sí? Y luego el saqueo, sí es cierto, pero saqueo controlado, porque Hidalgo da orden inmediatamente de no saqueemos. Y se producen imágenes extrañísimas. Un grupo de indios anda agarrando a los soldados españoles y les baja los pantalones, no con una intención necrofílica, no piensen mal, ¿sí? Y entonces un soldado del ejército del batallón de Allende les dice, no saqueen, el cura dijo que no hay que saquear. Y le dicen, no estamos saqueando. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues les bajamos los pantalones para ver si tienen rabo, pues son el diablo. Todavía los mexicanos seguimos buscando al diablo, y si les bajamos los pantalones a los que votaron en el Senado hace unos meses la ley de la reforma energética, seguro que encontramos el pinche rabo, porque son el diablo. Esto construye identidad. La identidad se construye por este terrible camino de entrar en lo cotidiano, de hacer tuyo ideas, principios, de imaginarte cosas, de colocarte en el terreno de los hechos, de hacer que la piedra hable, de rescatar la palabra. Hidalgo dice cada vez que llega una población el mismo mensaje: abran la cárcel. En todas las crónicas de la primera campaña, abran la cárcel. ¿Y qué les dice a los presos? Les dice: hijos míos, pues al fin y al cabo cura de pueblo, salgan, su justicia no es nuestra justicia. Está claro, ¿no? Hoy miramos hacia Los Pinos y señalamos: su justicia no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo. Y ven lo que he logrado en 2 minutos. He logrado construir un mecanismo de identidad. ¿Quiénes quieren más al cura Hidalgo en este momento que lo querían hace 10 minutos? Levanten la mano. ¿Quiénes les vale madres el cura Hidalgo? ¿Quiénes tienen miedo a levantar la mano porque piensan que esto es una votación irregular? Aquí se respeta el voto, compañera. Como hubiera la mayoría dicho que no lo querían más, vuelvo a empezar. Yo soy incansable para esto y les sigo contando historias de Hidalgo una tras otra. Y para eso necesitas entrar en la historia con cuchillo. Con un cuchillo que te va deshaciendo los fraudes de la historia oficial formal, con un cuchillo que te va destruyendo los mecanismos de desidentificación, con un cuchillo que te va construyendo contextos, con un cuchillo que te va creando personajes. Y entonces llegas, Oaxaca, 1812. Guadalupe Victoria comanda a los lanceros de Oaxaca. Y Morelos le dice: cuando suene el primer cañonazo, me toman las barricadas que están enfrente. Y Guadalupe Victoria está metido en una cañadita en las afueras de Oaxaca, asoma tímidamente la cabecita y dice: pa' su puta madre.
Hay una pinche trinchera de 40 metros, erizada de fusiles y de cañones, y eso tengo que tomar con mis lanceros. Y Morelos ni le contesta, dice, no, como diciendo, para eso te tengo aquí, para eso esto es la revolución de independencia, no un pinche sarao, ni un concurso de macramé, güey, ¿no? Imaginemos, que no creo que Morelos dijera esas cosas, aunque Morelos era muy creativo en términos de lenguaje, quizá el único insurgente que había leído completo el Corán, por curiosidad. Y entonces empiezan los cañonazos. Entonces Guadalupe Victoria, a uno le dice, arme la división del norte, el otro le dice, no doy para general porque tengo 32 pelados, acaba de cruzar 2 veces la guerra de secesión, ¿sí? 4 meses después, Escobedo dirigía a los cazadores de Galeana, la brigada más cabrona que había en el norte combatiendo a los franceses, porque traían Winchester de repetición de 7 balas, y a 100 metros la coraza de un coracero francés se perforaba, y además disparaban desde el caballo, rienda en la boca y rifle de repetición de palanca, ¿sí? 5 meses después dirigía la división del norte. 13 meses después era el general en jefe de los ejércitos de la República que derrotaban a Maximiliano en Querétaro. Y entonces el chavo ya estaba elevado sobre la banqueta, decía, puta madre, ¿qué? ¿Quién es Mariano Escobedo? Un hombre de una calle en Polanco donde hay refaccionarias gringas. Dijo, también, pero no importa. Lo cual me pareció un argumento de ecuanimidad. O sea, no renuncias a una parte de la realidad, pero asumes otra. Y en principio hay identidad. Cuando terminó esta conversación, no lo he vuelto a ver, pero me dijo una de las cosas más conmovedoras que alguien te puede decir. Dice, cuando tenga hijos dentro de 50 años, les voy a poner Mariano. Le dije, me mataste, güey. Me mataste. La ceremonia cívica, la educación formal, la estatua, el nombre de calle, el metro, forman parte de un conjunto de conspiraciones para privarnos de una historia identificativa, crítica, ¿sí? Que en resumen es la historia de 200 años de lucha por la libertad, donde creamos identidad. Y me gusta contar historias como estas, como por ejemplo, vamos a hacer un ataque feminista. Compañeras, pónganse contentas. ¿Quién es el primer mexicano? El hombre de Tepexpan, ¿no? O sea, las huellas del primer ser humano hallado en territorio nacional se encontraron en Tepexpan, y entonces en todos los museos la mexicanidad, el primer mexicano, el hombre de Tepexpan, ¿no? Y se hizo una reconstrucción facial, era feo de a madres, pero de a madres. La frente le llegaba aquí, el pelo hasta acá, y de aquí nacían las cejas, o sea que tenía una frente de este ancho, cara simiesca. La primera vez que vi el hombre de Tepexpan, yo dije, dan ganas de ser guatemalteco, chinga, ¿no? Puta madre, esa es la mexicanidad. Bien, no, era un fraude. 15 años después del descubrimiento de las huellas y la identificación del hombre de Tepexpan, un grupo de antropólogos forenses del Instituto Nacional de Antropología estudia los huesos y dice, ni madres, no son masculinos, esta pelvis es femenina, el hombre de Tepexpan nunca existió, existió la mujer de Tepexpan, y hacen una reconstrucción facial. No eran así como para casarte con ella mañana, era bastante feíta, pero mejoraba un chingo al moco ese que habíamos tenido antes. Pero había una parte todavía mejor, compañeros. La parte es que habían localizado que en los estratos, en el mismo nivel de profundidad donde había aparecido la mujer de Tepexpan, había un mamut muerto. Y había petrificada una lanza de madera. La mujer de Tepexpan murió no llevando ropita al río para lavarla, no yendo a buscar jitomates, que no había, por cierto, ¿no? No haciendo la comidita, no, murió cazando mamuts.
¿De dónde venimos, compañeros? De la mujer de Tepexpan, cazadora de mamuts, a mucho orgullo y mucho placer, ¿no? Toda madre. Y además la palabra mamuts es chingona porque permite alteraciones. Mamuts, mamones, mamilas, mandilones. Démosle duro. Vean, estos culeros no aplauden. Es un aplauso femenino. Bien. Capítulo 1. Capítulo 2. Estoy en Monterrey con el director del del Instituto de Antropología e Historia y me dice, tengo malas noticias para ti, Paco. Y dije, ¿volvió a ganar Peña Nieto? Dice, no. Me dice, no es la primera mujer la de Tepexpan, porque él había oído esto, porque lo había escrito yo en algún lado, ni me acuerdo dónde. No es. Acabamos de descubrir restos más antiguos. Ya los datamos con carbono 14 y son más antiguos que la mujer de Tepexpan. Y esa es la mala noticia, ya te fregaste porque ya no vas a poder seguir contando la misma historia. Pero, la buena noticia es que le pusimos nombre. Se descubrieron en el ejido de China, Nuevo León. Y el mexicano más antiguo, de nuevo metafóricamente, es la dama de China. Es bonito, ¿no? La dama de China. Me dice, sí, pero espérate, no termina aquí la historia. La descubrimos, datamos la fecha de los huesos, empezamos la exploración y llegan 3 camionetas de cuates con cuernos de chivo. Chinga. Y nos dicen, fuera. Y respondimos, pues esta es una exploración del Museo Nacional de Antropología Federal. Y dijeron, nos vale madres. Resulta que hay un rancho a unos cuantos kilómetros escasos, con una barda electrificada de 300 metros, donde quién sabe quién vive ahí. Y no quiere que le anden haciendo exploraciones que luego van a traer turismo, ¿no? Y entonces lo sacaron y la exploración está interrumpida. El gobierno federal tiene interrumpida la exploración para datar la zona donde se descubrió la dama de China. Ok, primera metáfora. En el origen, una cazadora de mamuts. Segunda metáfora, una dama de China secuestrada por el narco. Esto es historia, ¿sí? No cuesta mucho trabajo. Tiene un formato narrativo, literario, sí, evidentemente, creas personajes, estaba aquí, viste no sé qué, cuentas cómo era Guadalupe Victoria, ¿no? Armas, investiga rigurosamente, pero la literatura juega un papel de construcción emotiva que te permite que el rigor informativo te abra las puertas para construir mecanismos de identidad, ¿sí? A veces parecería que uno lo que trae, ya me eché una hora, uno lo que trae atrás es un cargamento anecdótico. No, esas son las puntas de lanza para abrir caminos. Estamos ante una batalla de construcción de un país diferente al que tenemos, de un país mejor, solidario, sin corrupción, sin los males terribles que acoquen y aquejan hoy a México. Y en esa batalla hay una batalla igual de importante al lado, no antes, no después, durante, que es la batalla por la reconstrucción identificativa de nuestra historia. Hoy marcharemos mañana, pero marcharemos acompañados de las caballerías de Villa, de Leandro Valle, el jalisciense más ilustre que se ha producido en estas tierras, el general más joven de la Reforma, ¿sí? Marcharemos acompañados de los que levantaron la huelga inquilinaria en Guadalajara, el famoso argentino Genaro Laurito, ¿sí? Al que cada vez que metían al bote tenían que soltarlo cada 24 horas para que se emborrachara, por si no se moría de tristeza, ¿sí? Marcharemos con los pendones de Carrillo Puerto, el hombre que plantea por primera vez el voto femenino, y nada más y nada menos que en comunidades mayas, ¿sí? Marcharemos con la heroica resistencia de los yaquis, ¿sí?
con el paso de las brigadas zapatistas, marcharemos con nuestra historia. Y desde luego marcharemos con un cura Hidalgo empistolado y traductor de Molière. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Paco Ignacio Taibo, por habernos dado este recorrido histórico-literario, literario-histórico, desde el pasado más remoto de este país hasta nuestro presente inmediato y nuestra realidad cotidiana. Damos entonces paso a la ronda de preguntas. No sé si alguien quisiera intervenir. Bueno, antes que nada, bienvenido a Lagos de Moreno. Es un placer contar con su presencia aquí en Lagos de Moreno. Sé que en este fin de semana estuvo por ahí en Guadalajara con los jóvenes de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, me gustaría si nos pudiera hablar un poco acerca de algo que es muy reciente, acerca de las reformas estructurales, estas reformas que se aprobaron el año pasado. Sí, bueno, no les voy a descubrir el hilo negro, es tema discutido y conocido ampliamente. Son, en términos generales, la reforma energética, la reforma educativa, la ley de playas, la ley de hacienda, ¿cuál me falta? La laboral, esa es de dar miedo, chinga. Son un cuadro de destrucción de la Constitución de 17. O sea, quitarles filos, quitarles contenidos sociales, permitir unas modulaciones del capitalismo más salvaje, entregar parte de los bienes de la nación a las transnacionales y a los políticos y funcionarios corruptos que van a hacer botín de ellas. En conjunto, yo diría que es la gran ofensiva del neoporfirismo que se está dando hoy en México. Si uno estudia cuidadosamente los momentos cumbres del proyecto porfirista hacia fines de siglo, los elementos que lo componen están ahí y están en estas cosas. Si uno estudia reforma por reforma, vas viendo que la reforma educativa, la educación le vale madres, simplemente control de los maestros. Y van a venir además cosas además son reformas que son de una gran beligerancia, ¿no? Por ejemplo, acompañadas a ellas, vamos a tener muy pronto un recorte del presupuesto en educación nacional. Acompañadas de ellas, vamos a tener muy pronto una nueva ley de salud que va a destruir el IMSS y el ISSSTE para privilegiar el seguro popular que da menos garantías a los que lo tienen, ¿sí? Acompañadas por ellas, vamos a tener leyes de control de los espacios de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una ofensiva descarada neoporfirista. La parte más interesante de este fenómeno es que no está pasando desapercibida para la población y que aunque nos derrotaron en términos de imponer estas leyes, con un Congreso que es de dar vergüenza, ¿sí? De dar vergüenza, y un Senado que no es de dar vergüenza, es de dar lástima, ¿sí? Repleto de yuppies, analfabetas funcionales, reaccionarios hasta el tuétano, ¿sí? Sin ningún respeto por los que los eligieron, y tienen un carácter muy virulento. O sea, la reforma laboral implica que un chavito entre a trabajar a un Oxxo, a un 7-Eleven o una tiendita y se pase 5 años sin aumento salarial, ganando menos del mínimo. Rompieron las vacaciones, desaparecieron el aguinaldo, ¿sí? Ya no hay séptimo día. Hay fórmulas fraudulentas a través de las outsourcing para que te contrate no tu patrón, sino un intermediario. O sea, destruyeron la esencia del 123 constitucional. Esta ofensiva además va a tener un montón de caras. Apenas está cayendo el 20 a la ciudadanía. Vi en Guadalajara una manifestación como de 3,000 locatarios de mercados a los que ya la ley de Hacienda les quiere apretar el cuello con el 31%, ¿no?
prácticamente todos los que están aquí van a ser afectados en sus vidas, en sus economías familiares por la ley de Hacienda, por el aumento de los impuestos indirectos y directos. Pero además, cuando le rastreas, descubres el marranero que es. El otro día alguien me dice: Paco, ¿leíste con cuidado las modificaciones que se hicieron para combatir a los alimentos chatarra? Dije: no, ni se me ocurre, chingas voy a andar leyendo esas cosas horribles. Me dice: es que son muy curiosas. Definieron alimento chatarra por la carga calorífica que tiene, las calorías que genera. Y entonces añadieron el queso de puerco. ¿No lo sabían? O sea, una torta de queso de puerco lleva IVA, porque es alimento chatarra. O sea, el jamón de pavo lleva IVA. O sea, lo que supuestamente se nos presentó como una ofensiva contra los gansitos Marinela y la Pepsi, ¿sí?, era entrar por la parte de atrás para meter IVA lo más que pudiera. Son unos marranos, y lo digo públicamente, son unos marranos, ¿sí? No hay honra ahí, hay mentira, doble lenguaje, falsedad por todos lados. Los argumentos en la reforma energética: Noruega se moderniza, Cuba se moderniza, ¿por qué nosotros no nos vamos a modernizar?, decía la radio. Mames, en Cuba no hay petróleo y los noruegos no tienen que modernizarse, eran modernos desde que nació la industria petrolera noruega en el Mar del Norte. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Sí? O Lázaro Cárdenas hubiera apoyado, mames, llevamos 2 temblores en la Ciudad de México por culpa de las patadas que da Cárdenas en la tumba a causa de la reforma energética, ¿sí? De veras es insultante hacia la figura de Cárdenas atribuirle que hubiera aceptado un pacto de estas condiciones que va a permitir la entrada en términos de saqueo de las transnacionales petroleras. Al margen de esto, lo que resulta evidente es que ganaron todas las batallas, pero perdieron la de la opinión pública. Las últimas encuestas daban 57% de los mexicanos en contra de la reforma energética. Esa batalla la ganamos los que durante un año estuvimos diciendo: aquí están los números, estas son las cifras, esta es la realidad, esto es un fraude, esto es mentira, ¿sí? O sea que están en minoría, como nunca había estado un gobierno federal. 17% a favor, 57% en contra, el resto no sabe, no contesta en la encuesta. ¿Qué puertas se abren? Bueno, se abren varias. Primero, una reflexión sobre las últimas elecciones. Perdimos donde no había pueblo organizado y donde pudieron comprar el voto de los pobres, creando mecanismos de miedo y de chantaje. Donde había pueblo organizado, perdieron. Reflexión inicial: no volvamos a las elecciones sin pueblo organizado. No bastan aparatos electorales, necesitamos pueblo organizado, ¿sí? Segunda reflexión: las reformas son un boomerang, lo aventaron pero ahora vuelve. Cuando despidan 1.500 trabajadores en Pajaritos, Veracruz, para abrirle la puerta a la entrada a una transnacional de petróleo gringa que no quiere tener el viejo contrato de Pemex, sino quiere tener uno nuevo, vamos a ver cómo suenan las campanas. Cuando la gente se dé cuenta de que la torta de queso de puerco tiene IVA, ¿sí? Por cierto, corren el rumor. Yo cuando me enteré quedé sorprendido, son chingaderas que me afectan en lo personal. Pienso que el queso de puerco es la peor vianda que se puede consumir en México, pero pues se sabe a toda madre y es popular. Ya de por sí me traía jodido el que le hubiera metido IVA a las Coca-Colas, pero bueno, dije: pues órale, Paco, sacrifícate en nombre de la patria, ¿no? Pero al queso de puerco, chinguen su madre. No pienso extender mi sacrificio hasta el jamón de pavo y el queso de puerco para unos mentirosos que encubren en una campaña contra el alimento chatarra. Nuestros niños están muy gorditos. Están gorditos de puro pinche milagro, porque el nopal engorda, no hay otra respuesta a esto. Entonces, tengo la sensación, y con esto contesto tu pregunta, que las reformas son la primera pala que hacen para construir la tumba de lo que va a pasar en los próximos años. Don Paco, yo quiero preguntarle algo, pero es casi de carácter personal. En el apasionante trabajo de la construcción de la identidad
le ha generado conflictos porque sé que trabaja mucho en España y que permanece temporadas larguitas allá. ¿No le traiciona ese sentido de lo mexicano No, cuando para está nada. allá? No, para nada. Yo soy de origen español, sabido y público. No me pudieron aplicar el 33 cuando lo intentaron, en el 68. Ahora ya se la pelan porque me nacionalicé en el 72. Cuando me dejaron, después de 4 veces que lo intenté porque me negaban. Llegué a los 8 años a México, era niño. Y no me crea conflicto, pero además tenía un montón de argumentos muy potentes. Mina tampoco era mexicano y les partió la madre unos metros de aquí, ¿sí? a los realistas. Pero además me siento ciudadano del planeta y asquerosamente mexicano. Tantos años de ser mexicano crean vicio. En esto me guío no por los sabios poemas de Quevedo, me guío por las canciones de Cuco Sánchez. Si a fin de cuentas venimos de la nada, Hegel puro, compañeros, los filósofos que hay por ahí podrán identificarlo. Y a la nada, por Dios que volveremos, puta, Hegel puro doble. Me río del mundo, que al fin, y él es eterno, ya hay un salto superior de calidad, y ya pasamos a Federico Engels, ¿no? Entonces, esas son mis guías ideológicas. Vamos a reformular la respuesta. A veces me paso, me cae mal, pero no lo puedo evitar. Vamos a reformular la respuesta. En 1967, yo decidí que era mexicano. Y cuando me preguntaban dónde naciste, yo decía en el norte, pero no decía el norte de dónde, ¿no? Y atribuí mi lugar de nacimiento a la primera colonia en la que viví, la colonia de San Rafael en la Ciudad de México. Luego descubrí que eso tenía virtudes, porque la colonia de San Rafael en la Ciudad de México es la tierra de Chucho el Roto, chinga, ni más ni menos, ¿no? El primer bandido generoso que generó la historia nacional. Y decidí, me vale madre, yo soy... Y en 68 estuvieron a punto de matarme 2 veces y dije, ya me gané el derecho. Eres lo que decides y donde pones la sangre y donde pones la voluntad de dedicarte a construir patria. En ese sentido, no me crea problemas tener un pasado español de abuelitos socialistas y anarquistas. Cuando llego a Asturias, mi tierra natal, me gusta ver el mar contra la montaña, pero yo soy rata chilanga. ¿Sí? A mí, si me quitan el smog 10 días, tengo que ir a buscar un pinche ruta 100 y darle 3 toques para ponerme al orden. Y además, he construido a lo largo de los años una sensibilidad endiabladamente mexicana, en términos de toco piedra y sé que estoy tocando. Y creo continuidad y creo antecedentes. Generalmente uno no elige a sus padres y generalmente uno no elige a sus hijos, pero uno elige las banderas por las que va a vivir, luchar y morir. Eso está clarísimo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecerle por las palabras. Creo que es sacar a la luz parte de la historia oculta, muy oculta. Y agradezco, en lo personal, es sacar a la luz porque ahorita yo como persona, como estudiante, me doy cuenta que lo que pasaba, como comenta, no sé, de Hidalgo, revisamos la historia reciente del siglo pasado y vemos que está oculta. La literatura en la historia de Jalisco, de Guadalajara, de Lagos, de México en general, oculta muchas cosas. Las universidades, las escuelas, el sistema educativo en general oculta. Pareciera ser que los libros de primaria, de bachillerato, son una novela más de Televisa, ¿no? El No, pero zapatismo. no uses la palabra novela. La novela es a tu madre. Telenovela. La telenovela, Esa. muy bien. La telenovela, parecen telenovelas, el zapatismo, una pincelada de lo que Eso. fue la historia de la Liga Comunista 23, está oculta, por ejemplo, muchas cosas. Y a lo que obviamente esto afecta a nuestra identidad. Y por una parte agradecer eso, que es sacar a la luz. Y ahora, en el mismo sentido, pienso en 30 años más o menos,
va a pasar algo parecido. Lo que sucede en la actualidad va a estar oculto. Cosas que estamos viviendo, que estamos llorando, sufriendo, gozando, se van a ocultar. ¿Y de qué manera construir o empezar a escribir nuestra propia historia para construir nuestra identidad desde ahorita y no esperarnos 30 años a decir esto no era así? Yo creo que no va mal la cosa, ¿eh? No tengas una visión pesimista. Hace 10 años decidimos dar una batalla por la recuperación de la figura de Villa en el contexto de la Revolución antes de que se produjera las celebraciones del centenario. El libro de Katz, el mío, el de Pedro Salmerón, los trabajos de Jesús Vargas en Chihuahua, las cientos de conferencias que dimos, cientos. Y el hecho es que ganamos la pelea. Hoy ya no pueden a nivel popular, y éramos 3 escritores, 4 escritores historiadores, y esa batalla la ganamos. Villa ya no puede verse a nivel popular como se veía en los años 60, como ese bandolero exótico, ¿no? Les ganamos la pinche batalla. ¿Por qué? Básicamente porque construimos una sintonía entre lo que nosotros pensábamos que iba a ser un manejo diferente de la historia con lo que la gente quería. Hace un mes me invitaron a Tulancingo a hablar sobre Felipe Ángeles y Herón Proal. Sabían más que yo sobre 2 figuras que no tienen nada que ver en la historia. Felipe Ángeles, el segundo, el gran jefe artillero y general de la División del Norte; Herón Proal, el dirigente de la huelga de las prostitutas en Veracruz en 1922. Sabían ya más que yo. Habían elegido a las 2 figuras más rudas de la historia de esa región y las habían reivindicado. Y ya la raza sabía, platicaba, incorporaba. Estamos ganándoles la batalla de la recuperación de la historia. Y desde luego, la batalla del presente ya se las ganamos. Cuando desmoronamos las encuestas de Televisa el año antepasado, a fines del año antepasado, les ganamos las batallas del presente. Ya nadie se los cree. Cuando les digo 57% de la población dijo las reformas no sirven, les ganamos la batalla del presente. A pesar del control de los medios, a pesar del control de la educación formal, a pesar de que todos tenemos una prima pendeja o un primo pendejo. Eso es estadística, compañeros, no es botana. Levanten la mano los que no tengan una prima pendeja o un primo pendejo. ¿Ven la demostración de una verdad estadística? Bueno, a pesar de que la prima pendeja y el primo pendejo le creen a Joaquín López Dóriga, ¿no? Porque forma parte de su esencia, ¿sí? Tienen la batalla perdida, no la ganaron. Entonces seamos optimistas, el presente camina en términos de reconstrucción informativa de la realidad, tanto hacia el pasado como hacia el propio presente. Cuando publiqué por primera vez un libro de historia en México, me dijeron: Paco, estás loco, la historia no vende. Lleva 200,000 ejemplares el Villa vendido, el Pancho Villa, en México, más 16 millones de telespectadores en los programas sobre Villa que hice para el History Channel. ¿Alguien los ve? ¿O me mienten y me dan dinero a lo pendejo de mis derechos de autor? Paco, se atribuye a Hidalgo aquella famosa frase de que no fue el grito de independencia, fue la frase aquella de viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Sí. Otros historiadores dicen que diferentes cosas. No hay realmente quien haya escuchado y haya reportado después cuáles fueron las palabras de Hidalgo. Esta es una cosa. La otra cosa, se dice también que México es un país sin héroes, o con muy pocos héroes, ya que vemos a lo largo de la historia que se mataban los unos a los otros, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre estos 2 temas? Respecto a la primera parte de la historia, la frase tiene su origen en correspondencia de Hidalgo. Pero la correspondencia de Hidalgo tenía un sentido táctico. Estaba tratando de ganarse criollos a la causa de la independencia. Y en ese sentido, la contradicción franco-española con Fernando VII por el medio, ¿no? Tenía la lógica
de aprovechar la coyuntura internacional para levantar la independencia mexicana. Lo que ocurre es que no hay transcripción de sus discursos en lenguas, nadie los transcribió, entonces no sabemos lo que les decía a las comunidades. Hay correspondencia, mucha y abundante, interesante, y Hidalgo va radicalizándose además, cada vez más. Ya cuando llega a Guadalajara, la abolición de la esclavitud es la gran patada que le da al concepto imperial, ¿no? Porque destruye la esencia del México novohispánico. Y entonces esta frase tiene su origen en la correspondencia, y es cierto, Hidalgo lo usó con frecuencia, pero yo pienso que como un mecanismo táctico para ganarse a sectores del criollaje para la independencia. Respecto a los héroes nacionales, yo tengo la sensación contraria, abundan. Lo que ocurre es que todos tienen historias de muertes trágicas, es cierto, unos se mataron a los otros, pero los que mataban a los héroes no eran otros héroes, eran unos hijos de la chingada. El asesinato de Zapata no lo produce el héroe Guajardo, lo produce el traidor Guajardo. La matanza de Villa en Parral, pues no la produce otro villista, la produce la mano negra de Plutarco Elías Calles, el gobernador de Durango, etcétera, etcétera. El fusilamiento de Mina, pues no cae a manos de otro caudillo insurgente. Pedro Moreno, chinga, ahí lo tienen, reivindíquenlo, era bien guapo además. Es un argumento, úsenlo. ¿No? Entonces, a lo largo de la historia de México, sobre todo en el convulsionadísimo siglo XIX, este país produce varias generaciones notables, una en la independencia, otra en la reforma apasionante. Las figuras de la reforma son de mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Además, un tipo de héroe no necesariamente vinculado a lo militar. Un personaje como Vicente Riva Palacio, ¿sí? Joven autor de obras teatrales de vodevil, que triunfa descaradamente en la Ciudad de México, es el que trae al primer saxofonista a este país, gana dinero hasta aburrirse, junto con Mateos, estrenan una obra por semana, como no les da tiempo a escribirla, se contratan un palco de un teatro, lo encierran, meten botellas de vino y ahí escriben una obra a la semana, que se estrena la semana siguiente, con un éxito notable, hacen comedia chusca, pero también comedia crítica, y de repente él tiene un pasado militar. En el 47, cuando la invasión de los gringos dirigió un escuadrón de caballería, es un personaje con un rostro apasionante, muy calvo, tremenda barba, miope hasta la madre, ¿sí? Llega la intervención francesa y el tipo agarra el dinero que tienen guardado del producto de los éxitos de sus obras teatrales, ¿sí? Y equipa con su dinero a un batallón de lanceros para combatir a los franceses en la intervención. Después de eso los derrotan, está en Puebla 2 y entonces dice, esto está empezando, y se sube a las montañas de Michoacán, donde dirige la guerra de guerrillas, la Chinaca, durante 4 años contra la legión belga que le mandan enfrente, etcétera, etcétera. Tiene momentos gloriosos, como por ejemplo, loco que está, y siendo poeta, buen poeta por cierto, vientos y huyes, vientos y te alejas, chingón poeta, baja desde las montañas michoacanas a Morelia a pintar pintas Maximiliano Puto, en Morelia, con carboncillo, ¿no? Compone el Adiós Mamá Carlota, botando cual pelota, burlándose de la emperatriz, ¿sí? Y tiene momentos gloriosos en la etapa de la guerra de reforma, contra el imperio. Hay un momento en que los cercan los imperiales y tienen una mula, están huyendo, y el capitán Méndez, que es su segundo de a bordo, le dice, mi general, ¿qué salvamos? El cañón, tenía un cañoncito que era una madre, no servía para nada, y tenía una imprenta, una Minervita de pedal, no sé si alguien las ha visto alguna vez, esas imprentas que vas pedaleando, baja la plancha redonda, imprime y se levanta, retiras el papel, etcétera. Y dijo, no, la imprenta, porque esas balas sí matan. Carajo, tener un héroe como yo lo tengo, yo tengo un dibujo de Riva Palacio enfrente de donde escribo, porque es el tipo que dijo, la imprenta, porque esas balas sí matan, ¿sí?
Luego sale, va a ver a Juárez. Juárez le dice, coronel, a Riva Palacio, le debemos 6 años de sueldo. Y Riva dice, no, está la República muy castigada, no me paguen. Y Juárez le dice, bueno, pero algo, ¿no? Por lo menos. Y Riva dice, no, nomás présteme el archivo de la Inquisición. Y se lo prestan. Y escribe Monja casada, virgen y mártir. Escribe 7 novelas basadas en los crímenes de la Inquisición en México, que publica en folletín de 8 páginas todas las semanas en un periódico y que provoca que se agote diariamente. El México de 1867 es un México con un nivel de lectura que no debe llegar al 5%. Bueno, las novelas de Riva Palacio se leían en cantinas, en barrios. El que sabía leer las leía, el que no las leía. ¿Sí? Carajo, esos son héroes, ¿no? Porfirio Díaz terminaría metiéndole al bote, por cierto. Hasta que quieran. Tenemos que... ¿Cuánto tardamos en llegar a la radio? Sí. Perdón, no estoy. Un mensaje subversivo a los vegetarios. Come frutas y verduras. Más, mija, llevo haciendo subversión 1 hora y media. Más potente todavía. Va. A petición del público. ¿Qué pretenden de ti? Hay un diseño maligno. Vamos a suponer que durante un poco tiempo, yo soy un ateo funcional muy militante. Creo que Dios no existe y además no importa, y que existiera estaría del lado de ellos, pues. Pero bueno, también soy un ferviente respetuoso de la libertad religiosa. Me moriría defendiendo la libertad religiosa de todos, el derecho a rezarle a quien les dé la gana, al gigante verde si les da la gana, el de los chícharos. Pero hay un diseño maligno. Vamos a suponer durante unos minutos que el diablo existe, ¿sí? Y que trabaja en gobernación. ¿Cuál es el diseño? Ellos no te conocen, nunca te han visto, ni siquiera te identifican, no saben cómo te llamas, eres una mexicana más entre los 20 y los 30, ¿no? Pues órale, ¿no? Ahí te tienen en ese closet de la estadística. El diseño maligno es, la queremos mensa, ¿sí? La queremos apática, la queremos individualista, la queremos competitiva, la queremos productiva, pero dentro de esta lógica de producción, ¿sí? La queremos derrotada, ¿sí? La queremos medio triste, para que la alegren las telenovelas que el compañero mencionaba. La queremos poco arraigada, ¿sí? La queremos rendida. ¿Cuál es la respuesta? Chingue su madre el diseño que nos propuso el diablo. Todo lo contrario, voltea cada una de las frases y devuélvesela, ¿sí? No tiene sentido, hoy lo puedo decir a los 65 años, no tiene sentido buscar el éxito individual a partir de lo profesional, la soledad, la competencia, el individualismo, la sumisión, ¿sí? Aquel que ve al lado suyo una injusticia y no proteste, no merece llevar el nombre de un buen mexicano. ¿10 minutos nos quedan? Bueno, yo nada más quiero preguntar algo. ¿Va a tener chance de firmar todavía además? Ya me quedan menos de 10 minutos. ¿Y si les pongo la huella digital con salivita? No, bien, sabía que no iba a pegar. Bien, firma y foto. Sí, era un trato que teníamos ya
con anticipación, sabíamos que iba a ser esclavo de la firma de libros. Estoy viendo una enorme cantidad de libros entre los aquí presentes, aparte de invitarles a adquirir los que tenemos en la mesa del fondo a la derecha. ¿Todavía queda? Es por una buena causa. Entonces, no solo los obtienen más económicos, sino por una buena causa. Agradecerles a todos la presencia. Confirmar, aunque él me dijo en un principio que lo suyo no sería conferencia magistral, a menos que al terminar la conferencia, si lo consideráramos, creo que todos hemos quedado convencidos de que efectivamente hemos tenido un gran conferencista magistral el día de hoy. Congruente en su obra literaria, congruente en su obra historiográfica, congruente en su vida cotidiana. Muchas gracias a todos los presentes.